Buen día, nosotros somos el equipo número 1 de la clase de probabilidad estadística del grupo 624 y vamos a hablarles sobre la regla de la suma. La regla de la suma o regla de la adición es un método para calcular probabilidades. Y aquí tenemos a continuación la notación de la regla, en donde dice que es la probabilidad de que ocurra el suceso A o B, o que en ambos casos ocurran por igual. Y aquí tenemos dos sucesos en donde utilizamos el concepto de suceso compuesto, que nos dice que es cualquier suceso que combina dos o más sucesos simples. Después tenemos la regla formal de la suma, que es la probabilidad de que ocurra el suceso A o B, y esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de que ocurran el evento A y el evento B a la vez. Y aquí tenemos gráficamente una representación que es un diagrama de Venn. Un diagrama de Venn, pues es la representación gráfica de eventos y el correspondiente espacio muestral de un experimento. Y este se representa, el espacio muestral se representa como el rectángulo que vemos aquí, y los círculos se representan como los círculos que están trazados dentro del rectángulo. Y como vemos aquí, tenemos una probabilidad A y una probabilidad B, y que los círculos se unen en el centro. A esta unión se le conoce como una intersección, que son los sucesos traslapados, en donde es la intersección del suceso A y suceso B. Y estos se conocen como que son sucesos que no son mutuamente excluyentes. Y pues aquí entendemos el concepto que nos viene a dar la regla formal de la suma, que nos dice que se calcula la suma del número de formas en que puede ocurrir tanto el suceso A como el suceso B, sumando de tal modo que cada resultado se cuente solo una vez. Y esta es la regla formal de la suma para los sucesos traslapados. Ok, en este diagrama de Venn se muestra que A y B son sucesos mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que no pueden suceder al mismo tiempo, por lo cual la fórmula va a cambiar y la probabilidad de que cada suceso se dé se determina por separado y después se suman. Siempre antes de aplicar la regla de la suma, se debe analizar si los sucesos son mutuamente excluyentes o no. Y de serlo, se utiliza la fórmula que se puede apreciar a la derecha. Y de no serlo, se utiliza la fórmula que viene aquí abajo. Regla de los sucesos complementarios. Definimos el complemento del suceso A y lo detonamos como A subrayada. Decimos que consiste en todos los resultados donde el suceso A no puede ocurrir. Los sucesos A y A subrayada son por implicación mutuamente excluyentes, ya que es imposible que un suceso y su complementario ocurran al mismo tiempo. Además, es posible estar absolutamente seguros de que A ocurre o bien que no ocurre, lo que implica que debe ocurrir A o A subrayada. Señalando que A y A subrayada son mutuamente excluyentes, justificamos el total del 1 por nuestra certeza absoluta que A ocurre o bien no ocurre. Este resultado de la regla de la suma da lugar a las siguientes expresiones equivalentes, donde decimos que PA más P de A subrayada es igual a 1. PA subrayada igual a 1 menos PA. PA igual a 1 menos PA subrayada. Un ejemplo es, en realidad, cuando nace un bebé, P niño es igual a 0.5121. Calcule P niño subrayado. Solución.
Usando la regla de los sucesos complementarios, tenemos que P niño subrayado es igual a 1 menos P niño igual a 1 menos 0.5121, que eso es igual a 0.4879. Es decir, la probabilidad de no tener un niño es la misma que la de tener una niña, es de 0.4879. La principal ventaja de la regla de los sucesos complementarios es que permite simplificar ciertos problemas considerables. Para comprender mejor esos temas, veremos un primer ejemplo. Ese ejemplo es tomado del libro de Triola. Ensayos clínicos de prueba de embarazo. Remítase a la tabla 3-1 que se reproduce aquí para su conveniencia. Suponiendo que de entre 99 mujeres incluidas en el estudio, se selecciona una al azar. Aplique la regla de la suma para calcular la probabilidad de seleccionar a una mujer que está embarazada o que tuvo un resultado de prueba positivo. Aquí utilizaremos la regla formal de la suma. Primero debemos de calcular el valor de la probabilidad A, el valor de la probabilidad B, y en este caso debemos de calcular la intercepción entre la probabilidad A y probabilidad B. Vamos al primer renglón para calcular la probabilidad A y vemos que se encuentran los valores de 80 y 5. Hacemos la sumatoria y nos da el valor de 85. Luego procedemos a calcular el evento B, que encontramos en la primera columna, que es 80 y 3, y dando la sumatoria de igual de 83. En este caso vemos que la intercepción se encuentra en la primera columna y en el primer renglón, que es igual a 80, y lo calculamos. Para calcularlo mejor y tener una mejor imagen, creamos un diagrama de Venn, en el cual plasmamos cada evento para que sea una manera más fácil de comprender. Vemos que en la probabilidad A se encuentra el número 80 y el número 5, que es el valor de la probabilidad, al igual que la probabilidad B, que es 80 y 3. Vemos que se encuentra un 11 en la parte de afuera de las dos probabilidades, pero dentro del rectángulo del espacio muestral, ya que es el total de todas las personas que fueron hechas la encuesta de las mujeres. Tomamos la fórmula formal y sustituimos los valores. La probabilidad A más probabilidad B menos la probabilidad de la intercepción entre la probabilidad A y la probabilidad B, dando así la operación de 85 más 83 menos 80, que es igual a 88. Así podemos decir que la probabilidad es igual a 88 entre 99, que es el total de mujeres que hicieron la prueba, dándonos igual el valor de 0.889. Si queremos tener una mejor manera de representar los datos, lo podemos multiplicar por 100 y obtenemos el porcentaje. Y podemos decir que la probabilidad de que salgan una o cualquier otra de las probabilidades es igual a 88.9%. Y a continuación, les mostramos otro segundo ejemplo para poder entender un poco mejor los temas vistos en este video, el cual es obtenido del libro de Introducción a la Probabilidad y Estadística, 14ª edición, el cual dice: en una encuesta telefónica hecha a 1000 adultos, se les preguntó su opinión acerca del costo de la educación universitaria. Quienes respondieron a la encuesta se clasificaron de acuerdo si actualmente tienen un hijo en la universidad y si pensaban que la carga de un préstamo para la mayoría de los estudiantes universitarios es demasiado alta o es la cantidad correcta o es muy poco. Las proporciones de quienes contestaron la muestra se muestran en la tabla y vamos a suponer que se selecciona a un entrevistado al azar de este grupo. Entonces podemos ver que se representa con una letra a cada uno de los tipos. En este caso, el hijo en universidad está representado por la letra D. Sin hijo en la universidad, representado por la letra E. Y se clasifica si consideran que es demasiado alta con la letra A, cantidad correcta en la letra B, muy poco con la letra C. Ok, nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado tenga un hijo en la universidad? Para resolver esta pregunta, vamos a considerar, sin importar cuál sea la respuesta, si considera que es demasiado alta, cantidad correcta o muy poca, vamos a considerar todas y vamos a calcular la probabilidad del suceso D
sumando cada uno de ellos, que en este caso es 0.35 más 0.08 más 0.01 y es igual a 0.44. A continuación nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado no tenga un hijo en la universidad? En este caso, como ya calculamos quienes tienen un hijo en la universidad, entonces vamos a utilizar el, vamos a utilizar los datos que no pertenecen a ese valor. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula que nos platicó mi compañera Yara anteriormente y vamos a sustituir los datos 0.44 y obtenemos que es un resultado igual a 0.56, que representa al complemento del suceso D. Ok, nos hace una tercera pregunta, la cual es, ¿cuál es la probabilidad de que el entrevistado tenga un hijo en la universidad o piense que la carga de un préstamo es demasiado alta o ambos? Como aquí nos pregunta que cuál es la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso o que ocurran ambos, vamos a utilizar la regla de la suma. Entonces, obtenemos que la probabilidad del suceso A o la probabilidad del suceso D o que ocurran ambos es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso D menos la probabilidad de A con intersección en D. Y es igual a 0.60, que equivale a los que tienen hijo en la universidad, que es 0.35 más punto, vamos en la tabla, más 0.44 que obtuvimos anteriormente, menos 0.35, que son las intersecciones entre ambos. Obtenemos que es igual a 0.69. Esto sería todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención. Gracias.